Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que no nos ganó la capirotada, ¿no? Estamos aquí adorando al Señor. Otros no pudieron vencer, hermanos. Le ganaron las tortitas de camarón. ¿Qué más? Las lentejas. Ahora sí que cambiaron al Señor por un plato de lentejas, ¿no? Algunos. Qué bueno, hermanos, es que podemos estar aquí en este día especial. Creo que si de algo se complace el Señor de lo que le hemos dado en esta semana es este día, porque este día normalmente lo ocupamos para otras cosas, el viernes de cada semana, pero qué bueno que pudimos estar aquí en esta tarde para bendecir el nombre del Señor. ¿Qué le parece si levantamos las manos un momentito, cerramos nuestros ojos y contemplamos la cruz del Calvario, donde fue llevado todo el peso del pecado de toda la humanidad? Tus pecados, los míos, los de todo el mundo, ahí fueron echados en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, y con su sangre preciosa pagó el precio de nuestra salvación. Te adoramos, Señor. Te damos muchas gracias por ese gran amor, un amor incomparable, incomprensible. No hay forma de entender, Señor, por qué lo hiciste. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque no te retractaste, Señor, en un solo instante. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Te adoramos, te glorificamos a ti en esta hora. A pesar que hace más de 2000 años que fuiste a esa cruz, todavía esa sangre preciosa sigue con poder, sigue con poder. Bendito tu nombre, Señor, porque sigues limpiando vidas, sigues salvando almas, sigues purificando corazones, porque hay poder en esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Bendito tu nombre, Señor. Ese es el lugar que nos correspondía a todos los pecadores. Ese es el lugar que merecíamos, Señor. Ese es el castigo que teníamos ganado todos, cada hombre, cada mujer que habita o que habitará en este mundo. Sin embargo, Señor, tú te diste por amor. Te adoramos, Señor, te glorificamos por ello. No hay forma, no hay nada que podamos hacer para pagar ese sublime sacrificio. Solamente te damos gracias, Dios, por tu Hijo Jesús. Bendito tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Te damos nuestras vidas en gratitud. Tómalas, oh Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Bendito eres, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Le vuelvo a repetir la cita, capítulo 6 de San Juan, versículo 63. Si usted pudiera poner su celular, hermanos, en silencio para que, a menos de que la vaya a hablar Cristo por teléfono, pues bueno, ¿verdad? Ahí téngalo, pero si no, pues póngalo en silencio, hombre. Ahorita es un tiempo para estar con el Señor, ¿no creen ustedes? Muy bien. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida.
Sí, Señor, gracias, gracias, porque no importa el porqué o la forma, Señor, cuando tú nos hablas, tus palabras siempre nos bendicen, siempre nos edifican, siempre nos dan vida. No importa la ocasión, no importa la causa, siempre tus palabras traerán vida a nuestros corazones. Queremos, Señor, y oramos en esta hora que así suceda con la palabra que el día de hoy compartiremos, que traigas vida a cada uno de tus hijos. Aquellos, Señor, que han venido esperando una palabra de parte tuya, tócalos y bendícelos. Sí, Señor, fortalécelos en su fe, transforma lo que haya que transformarse, Señor. Glorifícate, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras yo comparto el mensaje, hermanos, usted ocupe su lugar y no deje de adorar a Dios. Me va a ayudar mucho si usted adora al Señor. Me va a ayudar mucho, hermanos, si usted bendice el nombre del Señor mientras yo hablo. ¿Está bien, hermanos? Ok. Palabras de vida aún en condición agonizante. Ese es el título que le vamos a poner al sermón de las 7 palabras del día de hoy. Palabras de vida aún en condición agonizante. Porque para el Señor Jesucristo, hermanos, las circunstancias no eran nada, no pasaba nada. Las circunstancias no le afectaron jamás en su forma de expresión. Siempre que el Señor se expresó, siempre que el Señor hablaba y sigue hablando aún, siempre, hermanos, genera vida, da vida a las personas que reciben su palabra. Y yo espero que en esta hora usted también abra su corazón para que reciba vida de parte de Dios. Ahí en la cruz del Calvario, hermanos, el Señor en su estado agonizante, manifestando en palabras, en expresiones, ¿verdad?, su sentir, el cuidado que tenía no solamente por sus discípulos, sino por toda la humanidad, ofreciendo expresiones, palabras que fortalecieran, que edificaran, que transformaran los corazones, y sin duda así sucedió. Porque las palabras, hermanos, de una palabra agonizante siempre, hermanos, ofrecen muy grandes resultados. Hay gentes por un ser querido que parte, que fallece, hermanos, son capaces de hacer cualquier cosa, de hacer cualquier cambio en sus propias vidas por la promesa, por algo que les encargó aquel ser querido en su estado agonizante, palabras que le quedaron grabadas en sus corazones. Asimismo, hermanos, pasó con el Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, hermanos, me gustaría que con nuestra mente, con nuestra imaginación, nos fuéramos por un momento, hermanos, allá atrás del tiempo, a la cruz del Calvario, al monte de la Calavera, y que juntos, hermanos, pudiéramos ser el día de hoy, tal vez una vez más, espectadores, que pudiéramos ser testigos, pero además receptores, hermanos, de esas últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, ¿verdad?, nos ofrece en su estado agonizante. ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Y para poder, hermanos, hacer esto, vamos a ir a los evangelios de Lucas, de Juan y de Mateo, y de ellos vamos a extraer de ahí las palabras que Jesús expresó en su estado agonizante pendiente de la cruz. Dice, hermanos, Lucas 23, versículo 33 y 34: y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras o expresión de perdón para sus verdugos, para las personas que lo enjuiciaron, para las personas que los martirizaron, para las personas, hermanos, que lo enjuiciaron, que lo condenaron a la muerte. Lejos de una queja, ¿verdad?, en su condición en ese momento, hermanos, él estaba dispuesto a ofrecer palabras de perdón.
Y hermanos, la condición y el momento de ese lugar, los asistentes, creo, hermanos, que no era nada grato el cuadro, la escena que estaban viviendo todos aquellos. Quisiéramos que estuviéramos allí en ese lugar, hermanos, por un momento, ese momento terrible, ese momento doloroso. Allí estaban todas las personas expectantes de esa horrenda y de esa dolorosa escena. Allí estaban todos. Y además había 3 personas en una cruz, 2 malhechores a cada lado y nuestro bendito Salvador al centro. También vemos, hermanos, que muchas personas estaban ahí reunidas con el único propósito nada más de burlarse, de hacer injuria de nuestro Señor Jesús. En esos días Jesús, hermanos, fue solamente objeto de toda clase de vejaciones, de burlas, de palabras de desprecio. Bien decía la profecía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí estaba esta gente menospreciando. Amén. Pero vemos, hermanos, cómo la ceguera y la maldad de la humanidad llegó a tal extremo, hermanos, de crucificar al Hijo de Dios sin darse cuenta, al Verbo encarnado, al Mesías, al Salvador de todos. Y además le dieron, hermanos, un castigo que solamente merecían los peores criminales. Ese fue el castigo que le dieron. Ese era el estado, esa era la condición de esa escena, de ese cuadro donde estaba nuestro Señor siendo crucificado. Pero también vemos, hermanos, la condición y además la actitud de Jesús, de la cual hablábamos el día de ayer. Allí estaba Cristo, allí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Estaba solo, estaba callado, estaba enmudecido, estaba quieto. No había reproches, no había queja. Él tenía poder, hermanos, y tiene poder suficiente para haberlos destruido a todos en ese momento. Tenía poder, hermanos, para ordenar que ángeles descendieran y le defendieran. Tenía poder, hermanos, para que con una sola palabra de su boca darle muerte a todos sus enemigos y escapar por su propia vida. Pero no lo hizo por amor a ti. No lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Sin embargo, en vez de queja, en vez de enojo, Jesús pronuncia unas palabras, no las palabras que esperaban oír seguramente, por cuanto le tenían en una situación de dolor y sufrimiento, sino dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Son palabras de amor, son palabras de compasión, son palabras de perdón, son palabras de misericordia. Esas son las expresiones de nuestro Señor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí el Cordero inmolado intercediendo, hermanos, por sus propios verdugos, intercediendo también por ti, intercediendo también por ti, intercediendo, hermanos, en el mismo momento y en el mismo lugar del dolor, cuando todavía sentía, hermanos, todo el sufrimiento en su carne como hombre, como ser humano. Él dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y claro, hermanos, Él es amor, Cristo es misericordia, Cristo es perdón. Él verdaderamente, hermanos, predicó con el ejemplo. Él enseñó a sus discípulos, hermanos, a perdonar. Él les dijo, hermanos, que si no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonaría. Él no era un predicador solamente de palabras, sino de hechos. Él no era, hermanos, un seguidor de Dios solamente de palabras, sino con hechos. Él sabía perdonar. Él lo enseñó y él mismo lo practicó. Expresiones de perdón en un estado agonizante de nuestro bendito Salvador. Pero además de expresión y palabras de perdón, en su condición agonizante, hermanos, escuchamos de la boca de nuestro Salvador también palabras, expresiones de esperanza. Dice el versículo 38 del 23 de Lucas: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de Jesús, hermanos, se la pronunció a un malhechor, que en algunas ocasiones a veces estamos tentados como a llamarle, hermanos, el buen ladrón, ¿no? Cuando en realidad deberíamos llamarle el ladrón arrepentido, el ladrón que se arrepintió. En este momento, hermanos, en ese lugar no había un buen ladrón ni mal ladrón. Los dos eran dignos de castigo. Los dos que estaban al lado de Jesús eran dignos de castigo. Los dos habían hecho lo malo para merecer el castigo de morir en esa cruz. El peor de los castigos, como ya le vengo diciendo en esa época. Pero sí, hermanos, que nos encontramos así con dos personajes totalmente diferentes que representan hoy día, hermanos, a toda la humanidad. Uno estaba preocupado por sí mismo, preocupado en poder salir del problema airosamente. Eso no le interesaba otra cosa, así como sucede hoy día, hermanos. Hoy gente no se interesa en realidad de Jesús, se interesa de salir de sus problemas. Hay gente, hermanos, que aparenta arrepentirse cuando está en una situación de problema, pero más bien está asustado, está asustada por la situación en que se encuentra. Así estaba ese malhechor. Él no estaba, hermanos, más que preocupado por sí mismo, estaba preocupado por salir de ese problema. ¿Sí? Y en tono de burla le reclama y le habla a Jesús para que con su poder pues se librara él mismo y que además los librara a ellos. No estaba interesado en Jesús. Realmente estaba al lado de Jesús, estaba Cristo a su lado, pero no había interés, como hoy día suele suceder. Jesús está tan cerca, hermanos, pero la gente no se interesa en él. Decía un hombre que anunciaba las noticias aquí en Juárez, sí, pobrecito del Paso, Texas, pobrecito de Juárez, perdón, tan cerquitas del Paso y tan lejos de Dios. Pero Dios está en todas partes. Jesús está más cerca de nosotros que lo que nos podemos imaginar, pero la gente no lo reconoce, no se da cuenta y además no quiere darse cuenta que está ahí. Ahí estaba ese hombre, hermanos, desafiando al Señor Jesucristo. Así sucede en la actualidad. Muchas personas solamente se acuerdan de Dios cuando algo malo le está pasando en la vida. No quieren nada con Jesús, solamente quieren beneficios, solamente quieren bendiciones. Sin embargo, el otro, hermanos, el otro sí se reconoce culpable, acepta, hermanos, su culpabilidad por el hecho de estar en esa cruz. Dice: nosotros sí merecemos estar aquí por causa de nuestros hechos. Habían cometido, hermanos, seguramente los delitos suficientes para merecer y sufrir el castigo que estaban recibiendo. Por eso estaban ahí. Reconocía que merecía justamente el castigo de la cruz y no intentó en ningún momento excusarse. Él entendió que con eso estaba pagando, hermanos, las consecuencias de sus actos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Diferente cuando estamos en una situación de esa naturaleza. Amén. Este hombre reconoce, hermanos, que Jesús está siendo condenado injustamente. Este hombre reconoce la pureza y la santidad y por supuesto la divinidad de Jesús. Se está dando cuenta, ¿verdad?, en su alma, en su espíritu, que tiene a su Redentor a su lado, a quien lo puede salvar no solamente de la cruz, sino salvarlo de la misma condenación. Posiblemente este hombre había oído de Cristo, tal vez quizá miró o vivió alguna experiencia o en alguna ocasión estuvo cerquitas ahí de Jesús. No lo sé. O probablemente en el momento, hermanos, el Señor se manifestó, se le reveló
como el Dios verdadero. Porque hay gente es así, toda la vida vivieron alejados de Dios, nunca conocieron a Dios, siempre Dios fue una historia, pero el momento de la agonía, el momento de la muerte, hermanos, como Dios ama a todas las almas, Dios siempre se revela y se manifiesta a las personas. Acaba de morir hace poquito, hermanos, ayer antier, el señor Andrés García, un hombre muy famoso. Y decía la esposa, hermanos, que murió tranquilamente, que murió tranquilamente. Alguien puede decir, dice que mandaron llamar al sacerdote y que le dio los santos óleos, y que después que le dio los santos óleos, ese hombre se quedó tranquilo y murió tranquilamente. Alguien pudiera pensar, dijo, ¿y cómo es eso? ¿Por qué no estuvo un pastor? Porque donde no está un pastor, donde no está un hijo de Dios, el Señor siempre está. Siempre está ahí. Dios ama las almas, hermanos, no dudo de eso. Usted me puede decir es que era un hombre cruel, un hombre malvado, pero le estoy diciendo, hermanos, que hay gente que se pasa toda una vida rechazando al Salvador, pero en el momento de su agonía Dios es fiel. Dios ama a los pecadores y pelea por las almas. Y yo prefiero creer, hermanos, yo prefiero creer que han sido más las almas que haya el Señor rescatado en su estado de agonía que las almas que se fueron a la condenación eterna. Yo lo prefiero creer así, porque tengo un Dios grande y amoroso que ama a los pecadores y que Él pelea. Un día estaba yo en un funeral y estaban dirigiendo a alguien el culto, pero estaban hablando de una persona que murió, que no fue creyente nunca, y estaban dudando y estaban hablando de manera insegura, como que preferían creer mejor, que como no lo vieron servir a Dios, que se había perdido. Y así la gente quiere creer, hermanos, por el hecho de que no los vimos testificar, por el hecho de que no los vimos servir a Dios, preferimos creer que se condenaron. No, Señor, Cristo pelea por las almas hasta el último momento. Tampoco me malentienda, no espere hasta el último momento. Arrepiéntase mientras tiene la oportunidad. Arrepiéntase, porque hay gente, hermanos, que lo puede tener la oportunidad en el último momento y otros no. Hace tiempo asesinaron a unos muchachos muy queridos de nosotros y platicando, el hermano que quedó dijo, gracias a Dios por la tortura que les hicieron a mis hermanos. Y dijo la esposa, ¿cómo te atreves a decir eso? Estar contento y darle gracias a Dios porque los torturaron. Dijo, es que esa fue la oportunidad que ellos tuvieron para arrepentirse. ¿Qué tal si llegan con un tiro de gracia en la cabeza y no les dan la oportunidad? Tuvo la oportunidad. Estoy seguro, hermanos, estoy seguro de que Dios es amor, que Dios es perdón. Estamos hablando de eso, que Dios es misericordia. Amén. Y que seguramente, hermanos, por eso fue que el Señor Jesús en el último momento se reveló como el Dios verdadero, no como el Jesús de Nazaret solamente, sino como el Dios que descendió del cielo. Amén. El ladrón ve en él, hermanos, al único que le puede ayudar y se atreve a hacerle esa petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía con quién estaba hablando, hermanos. Él sabía, hermanos, quién estaba ahí a su lado. Amén. Este ladrón confía en Jesús. Amén. Confía en Jesús y confía en que Jesús tiene poder para vencer la misma muerte. Creyó que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted también lo cree? Jesús es el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús aprecia esas palabras de confianza de ese malhechor, hermanos, y le asegura que no cuando venga, porque él estaba diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar mucho tiempo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hoy, hermanos, es hoy. Desde el momento, dice la Biblia, hermanos, está de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después dice el juicio. Y después del juicio inmediatamente, hermanos, va a uno de dos lugares. Si tuvo la experiencia de arrepentimiento, va con el Señor inmediatamente. Este ladrón, hermanos, no tuvo oportunidad de hacer ninguna obra buena,
No tuvo oportunidad ni siquiera de bautizarse. Tan solo manifestó en su corazón haber creído en Jesús. Y eso le valió para que Jesús, hermanos, le asegurara su salvación y su estadía, hermanos, en el reino de los cielos. Eso es todo. Es por fe, es por creer. Es primero creer antes que hacer cualquier otra cosa. Por supuesto, hermanos, si tienes fe, si crees en Jesús, tiene que haber manifestaciones en tu vida, pero para tu salvación solamente necesitas creer. Sí, así que, amigo, hermano, a nosotros, al igual que el ladrón, hermanos, podemos venir confiadamente delante de Jesús por medio de la fe y podemos recibir, hermanos, ese mismo beneficio que recibió el ladrón. No importa la condición en que nos encontremos, no importa. No importa, hermanos, lo que hayas hecho. Jesús dice, hermanos, el que a mí viene, no le echo fuera. Solamente cree en Jesús y serás salvo, serás salva. Tendrás vida eterna, tendrás el paraíso para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús, hermanos, aún pronunció más expresiones, más palabras. Y la siguiente la encontramos en Juan 19, 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabras, expresión de honra y atención filial. Sí. Aún en su estado agonizante, ¿verdad? El Señor Jesucristo tuvo ese cuidado, el cuidado y atención de Jesús por los suyos, por su madre terrenal. Él sabía claramente el mandamiento, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Y le dije, él no vino, hermanos, para abrogar ninguna palabra de la ley, sino para cumplirla. Y él no se podía ir, hermanos, de este mundo sin dejar asegurada a su madre. Dios bendiga a los hijos, a las hijas, de verdad, hermanos, que procuran a sus padres, que están al pendiente de ellos siempre. Que Dios los bendiga. Y Jesús, hermanos, estuvo al pendiente hasta el final. Jesús se preocupó de que su madre, la persona, hermanos, que en esos momentos sufría más, seguramente más, que estuviera bien atendida y que estuviera bien cuidada, que se quedara bien asegurada. Aún en ese trance, hermanos, tan difícil, cuando su mente, cuando su cuerpo, hermanos, estaban en agonía, cuando como humano, hermanos, estaba soportando pues las cruentas torturas de la cruz, de los clavos, tiene todavía esas palabras para aquellas personas queridas que están ahí, hermanos, con él, porque ahí estaba María, ahí estaba Juan, amén. Y quiero decirle, hermanos, que él tuvo cuidado hasta el final y tuvo cuidado de la mejor forma, de la mejor manera. ¿Quién iba a cuidar a la madre de Jesús? ¿Quién es el que iba a hacerse cargo de estar al pendiente de la madre de Jesús? La mejor persona, hermanos, la más recomendable. Era un discípulo a que él amaba profundamente. Sería el discípulo amado, así se le llama. Juan necesitaba de María y María iba a necesitar de Juan. Así que Jesús, hermanos, une estas dos vidas para que se ayuden mutuamente. A María para que pues recupere, ¿verdad?, en lo posible a su hijo. Y a Juan, hermanos, para que tuviera una madre. Y quiero decirle, hermano, que Jesús enseña a cada cristiano a pensar muy bien, hermanos, aquí en esta tierra acerca de los deberes para con nuestro prójimo, pero muy especialmente y empezando, hermanos, siempre con nuestra familia, con nuestros padres, Yo adoro a Dios, hermanos, por mi padre. Tiene 89 años y todavía anda de pie. Y cualquier cosa, hasta para ir al médico, tiene la confianza de llamarme y platicarme y decirme, y ahí anda el viejo todavía, sí, y adorando a Dios, orando a Dios todos los días por la mañana, buscando al Señor.
Qué bonita enseñanza nos da el Señor. Así que, hermanos, entendamos que el cristianismo es práctico, hermanos. Si tú dices que tienes fe en el Señor, que eres un seguidor de Cristo, pero no sabes qué es lo que pasa, ni siquiera sabes el cumpleaños de tus padres, no sabes qué es lo que necesitan, entonces ahí algo anda mal en tu cristianismo. Señor Jesucristo, hermanos, estuvo al pendiente. Amén. El cristianismo no es solo pensar en el cielo, hermanos, es vivir también en la tierra y demostrar, así como Cristo también lo hizo, que servimos a nuestro Dios. Y esto, hermanos, se puede materializar en un servicio al prójimo, pero le vuelvo a insistir, hermanos, especialmente en una buena atención con nuestros padres. ¿Cuánto dan gracias a Dios por sus padres, los que los tienen? Cuídenlos, hermanos. Ejemplo nos dejó el Señor. Porque no vaya a ser que usted se vaya primero. Ya debería hacer un seguro de vida y cuando lo ponga él de beneficiario. Si no tiene una fortuna, si no tiene nada que dejarle, algo debería de hacer. Porque a veces pensamos, pues se van a ir primero, quién sabe, hermanos. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Así que lo mejor es estar ahí. Tenemos deberes, hermanos, y oportunidades de hacer el bien, especialmente honrando a nuestros padres, si es que todavía los tenemos. Y hermanos, así Cristo tendrá el cuidado de ti cuando tú también tengas necesidad. Porque la Biblia es clara, hermanos, todo lo que se siembra, eso también se cosecha. Siempre he dicho, hermanos, que cuidar a los padres es como construir el puente donde después también nosotros vamos a pasar. Vas a pasar por ahí. Hay que hacerlo bien. Amén. Pero también podemos escuchar de labios de nuestro Cristo, hermanos, nuestro Cristo agonizante, la palabra o la expresión de dolor y de tristeza. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es quizás, hermanos, la más misteriosa de todas las expresiones que Cristo hizo en la cruz, porque es una expresión triste, es una palabra un tanto de desesperación. ¿Por qué me has desamparado? Sí, y cómo no, hermanos, cómo no, porque él no solamente estaba siendo desamparado del Padre, primero que nada, hermano, fue desamparado de sus seguidores, de sus discípulos. En esta ocasión Jesús está ahí solo, está abandonado de sus discípulos y abandonado de las personas a quien él solamente ayudó, despreciado por todos, la multitud, y ahora incluso, hermanos, para colmo de todo, abandonado de la misma mano de Dios. Está siendo abandonado. ¿Sí? ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios se abandonara a sí mismo? Porque Jesús es Dios. Dije que Jesús es Dios. Todos los teólogos, hermanos, y cristianos coinciden que en este momento, y de una forma incomprensible, de una forma sobrenatural, una forma que no se puede razonar y entender, Jesús tenía ahí encima de sí mismo, hermanos, todas las rebeliones, todas las maldades, todas las herejías, todas las abominaciones que toda la humanidad haya cometido y que iba a cometer. Estaban siendo, hermanos, echados encima de sí mismo, de nuestro bendito Salvador. Y Dios, hermanos, no podía, por su pureza, por su santidad, tener comunión con él, porque se estaba convirtiendo en pecado por ti y por mí. Por eso es que el Señor lo tuvo que abandonar, porque el Señor no puede tener comunión con él y soportar toda esa maldad, porque Dios es puro. Y Cristo vino a sacar la basura de la humanidad, a llevar todo el pecado tuyo y mi pecado. Por eso es que Dios lo tuvo que desamparar. De ahí, hermanos, esa sensación de abandono en el Señor Jesús. Dios no puede tolerar, Dios no puede soportar el pecado, hermanos, de nuestra vida, por pequeño que éste sea o grande que sea, porque su pureza es tan perfecta, hermanos. Su pureza, hermanos, es tan santa que cualquier causa de pecado, hermanos,
va a poder en descubierto inmediatamente, hermanos, y además nos separa de Él inmediatamente. Por eso es que a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos vacíos cuando sabemos que hemos cometido algo. Por eso a veces no se siente la presencia de Dios. Estaba oyendo a un predicador que decía que como hay iglesias que a veces se atreven a decir a alguien por ahí como que hoy no se siente la presencia de Dios. Y dice, estás en un error. Si tú eres cristiano, tú eres el que tienes la presencia de Dios. Si no tienes la presencia de Dios, si no sientes la presencia de Dios, algo está pasando contigo, no con la iglesia. Porque la presencia de Dios la traemos todos. Pero si la presencia de Dios no está ahí, es que algo está pasando en tu vida. Y la presencia de Dios no puede estar ahí. Mejor es que te arrepientas, que pidas que te perdone, que te limpie, para que la comunión con Dios se vuelva a restablecer. Hay gente, hermanos, que ya no puede acercarse a Dios, que no puede orar a Dios, que no puede hablar con Dios. Gente que en un tiempo hablaba en lenguas, adoraba a Dios, hermanos, de una forma sobrenatural, y ahora no puede ya. Algo está pasando ahí. Algo está pasando. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor. Por eso dice Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento, hermanos, más horrible, el más difícil, el más doloroso de la crucifixión para nuestro Cristo, el Hijo de Dios. Fue lo más difícil. Ahora, la garantía, hermanos, para el pecador, esa es la garantía para nosotros los pecadores, que realmente el pecado se fue. Si Cristo no hubiera hecho esa expresión, entonces el pecado seguiría en el mundo, teniendo poder y autoridad sobre los seres humanos. Pero Cristo venció el pecado. Cristo venció incluso la muerte. Ya el pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos. No le estoy diciendo que no va a pecar, pero usted puede salir de un estilo de vida pecaminoso, porque el pecado ya no se puede enseñorear de su vida. Ya no lo puede gobernar. Sí puede caer, pero tiene la libertad de venir al Padre, al sumo sacerdote que se compadece de los pecadores. Esa es la garantía, hermanos. El abandono de Dios hacia nuestro Cristo es la garantía de que nuestros pecados se los llevó. Los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de tu futuro también se fueron. Todo se fue. ¿Tú crees que Cristo te alcanzó, te salvó y no sabía que ibas a seguir pecando? Por supuesto que sabía. Él sabe lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy mismo y lo que puedes hacer mañana. Esos pecados son los que Él se llevó. Somos salvos por gracia, por la pura gracia de nuestro Señor. Amén. El abandono de Dios es la garantía para nosotros los pecadores, hermanos, porque en su muerte en la cruz estaba llevando todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, los más horrorosos, los más abominables que estos sean. Y hermanos, tenemos que tener esa seguridad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero escuche, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es amor, y en su gran amor no escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahora dice Romanos: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo, hermanos, tenemos la garantía que Él se llevó nuestros pecados por esas palabras que dijo: ¿por qué me has desamparado? Pero tenemos la palabra o la expresión de una íntima y muy personal necesidad. Juan 19:28 y 29. Después de esto dices: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Qué dijo? Repita: tengo sed. Y estaba allí, dice, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Primero tenemos que entender, hermanos, que el Señor tuvo sed en su naturaleza humana, literalmente. Imagínense, hermanos, el martirio por lo que estaba pasando, el derramamiento de
tanta sangre, hermano, su cuerpo se quedó realmente seco. Tenía sed. Si uno simplemente, hermanos, en un rato de esfuerzo se deshidrata, necesita hidratarse inmediatamente, imagínense la condición. Así que evidentemente, hermanos, después del tiempo que pasó ahí clavado en la cruz, expuesto a ese cálido sol, después de la sangre que perdió y del gran sufrimiento que tuvo que soportar, pues, hermanos, tuvo necesidad física, tuvo sed. Amén. Entonces, hermanos, esto nos demuestra que en la cruz Él fue un verdadero ser humano. No utilizó su divinidad. Sintió en su propio cuerpo, hermanos, todo el peso del sufrimiento horrendo, horroroso de la cruz. Y una vez que se ha ocupado, hermanos, ahora de todos los presentes, de los que estaban allá a su lado, de la necesidad de la petición de aquel malhechor, del cuidado y las atenciones de sus seres queridos, después de sentir todo el peso del pecado, hermanos, de la humanidad, ahora Él siente su propia necesidad, una necesidad muy personal. Tengo sed, una necesidad humanamente hablando normal, pero también vemos, hermanos, una sed en su naturaleza divina, no solamente en su naturaleza humana, una sed de su naturaleza divina, o sea, sed de ser, hermanos, por lo menos respetado. Estaba oyendo, hermanos, un presentador por ahí de radio que estaba diciendo que el Señor Jesucristo, yo no sé dónde estaba sacando eso, que el Señor Jesucristo sí estaba desesperado y que no fue su propósito personal de ir a la cruz, que fue enviado. Porque se agarran, hermanos, del texto que dice: porque si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Cuando el Señor no encontraba a quién enviar, Él fue el que dijo: heme aquí, envíame a mí. A nuestro Cristo nadie lo obligó, hermanos. Nadie lo obligó, Él vino por su propia voluntad. Pero hay gente, hermanos, que no sabe respetar eso, no sabe reverenciar esa determinación, esa buena voluntad de nuestro Cristo para venir a morir por todos nosotros. Por eso tiene sed, por lo menos de eso. Hay gente que todavía le sigue injuriando, que sigue haciendo mofa de nuestro bendito Salvador. Él, hermanos, en su naturaleza divina tiene sed de ser obedecido, hermanos queridos, obedecido. Dios no se complace en sacrificios de alabanza, sacrificios de labios. No se complació, hermanos, en el pasado de tantos y tantos animales engordados que venían y le sacrificaban, porque Dios no busca sacrificio, sino que busca obediencia, 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 obediencia de cada uno de sus hijos. Que lo que sabemos de Él, hermanos, lo pongamos en práctica, que obedezcamos a Él en todo momento, que no nos manejemos, hermanos, como gente independiente, gente, hermanos, que somos autónomos y que no tenemos un Dios, hermanos, que nos dirige y que nos gobierna. Quiere el Señor obediencia, obediencia. Eso es, hermanos, en su naturaleza divina, sed de ser adorado, pero sobre todas las cosas tiene sed de ser recibido. Ser recibido. Porque pasan los años, hermanos, y la gente sigue rechazando al Salvador. Sí. Y incluso en los cristianos usan a Dios solamente para sus necesidades. Yo normalmente, hermanos, las peticiones que hacemos aquí en la iglesia o en los grupos de célula, normalmente escucho yo, hermanos, de necesidades personales, propias. Por lo regular, hermanos, son pocos los que piden por alguien más. Sí, cuando eso pasa, yo entiendo, hermanos, que esa gente solamente busca a Dios cuando lo necesita. Y peor aún, a veces ni siquiera lo busca, pide que alguien lo haga por ellos. Por eso expone sus necesidades. El Señor en su divinidad, hermano, tiene sed de ser aceptado. Sí. Así que si usted es de los que tiene un letrero en su casa que dice: en esta casa el huésped de honor es Jesús, quítelo, porque el Señor no quiere ser el huésped,
El Señor quiere ser el dueño de esa casa y quiere ser el dueño de tu vida también. Aceptado, recibido para siempre. No que sea un huésped nada más. Como, ¿qué le puedo decir? Como el gato que utilizas para quitar la llanta ponchada, que solamente lo traes en la cajuela ahí para cuando lo necesites, y si nunca te ponchas, pues nunca lo vas a usar. Así hay cristianos, hermanos, que se llaman cristianos pero no conocen a Cristo, porque no lo tienen, porque no lo reciben, porque siempre están rechazándolo. Pero además, hermanos, tenemos la palabra o la expresión de la garantía del máximo beneficio para toda la humanidad. Alguien dijo, hermanos, de manera precisa, que aquí tenemos la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande. Amén. Consumado es. Consumado es. Es la exclamación de la victoria sobre tu pecado, querido amigo, querido hermano. Esa es la exclamación de la victoria por tu pecado. Consumado es, hermanos, fue el cumplimiento de todas las profecías que se hicieron acerca de Jesús. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la garantía. Consumado es, hermanos, es el grito de la victoria sobre la misma muerte. La Biblia dice, hermanos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es nuestra victoria. Ahora dice: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En esa sangre, hermanos, está nuestra victoria. En la muerte de Cristo, hermanos, está nuestra victoria. Consumado es, hermanos, es la expresión de una misión que ha sido cumplida. Él no vino, hermanos, para comenzar la obra, Él vino a terminar la obra. Quiero decirte, hermano, hermana, tú que un día le entregaste tu vida a Cristo y hoy andas, como dijo mi cuñado, resbalado. El Señor empezó la obra contigo y Dios lo que empieza lo termina. No sé cómo lo va a terminar, pero lo va a terminar. No sé cómo. Algunas veces no termina de la manera más agradable para nosotros, pero ahí es la manifestación del amor de Dios. Yo acabo de perder a mi sobrino Hugo. Yo lo hubiera querido ver aquí detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios y ganando las almas para Cristo, pero no fue así. Tuvo que venir un cáncer, ¿sí? Un cáncer para acabar con su vida, formarlo, pulirlo, de modo que estuviera preparado para estar en la presencia del Señor. Porque lo que Dios comienza, lo termina. Querido amigo, querida amiga, ya estás oyendo la palabra. Hermanos, conoces la palabra. Y estando persuadido de esto, dice el Señor, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Él la va a terminar, Él lo va a hacer. Consumado es, hermanos, es la garantía de un sacrificio perfecto. Dice la palabra en Hebreos, hermanos, que ya no hay sacrificio por hacer. Ya no hay nada. Si estás esperando algo más, ya no hay nada más que se pueda hacer para remisión de tus pecados. El sacrificio ya fue hecho. Ya nada más tenemos que regresar a la cruz, venir a la cruz de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice el versículo 11: y ciertamente todos los sacerdotes
Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez, un solo sacrificio. Ahora cualquier persona, en cualquier lugar, hasta los de Torreón, a cualquier persona, en cualquier lugar, de cualquier condición, puede acercarse a la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Puede con toda confianza depositar su fe en Cristo y puede disfrutar de una relación con Dios, de una amistad con Dios, la cual había sido rota, hermanos, por las culpas, por nuestros propios pecados. Pero ahora nuevamente podemos, hermanos, relacionarnos con nuestro Creador, con el que nos hizo, con el que nos da vida, con nuestro Dios. Estas palabras, hermanos, encierran una seguridad, una esperanza maravillosa. El hombre ahora, todos los hombres pueden acercarse a Dios. El precio, hermanos, por nuestras rebeliones ya está pagado. La factura está pagada. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Somos de Cristo. Somos propiedad de Dios. Porque no tenemos, dice su palabra, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La cuenta, querido hermano, querido amigo, está pagada. Ya no hay necesidad de hacer mandas, peregrinaciones, hacer promesas. Cristo pagó por nuestro perdón, por nuestra salvación. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Ya basta de ayunar para ser salvo. Ya basta de multiplicar oraciones para ser perfecto. Cristo nos hizo perfectos en su sacrificio en la cruz del Calvario. Somos aceptos delante del Padre, hermanos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obra, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Bendito sea su nombre. Pero por último, hermanos, tenemos la palabra de confianza, la palabra de seguridad. Amén. Ese es nuestro Dios. Aún en el momento más terrible de su existencia como humano en esta tierra, hermanos, él estaba en confianza, estaba en seguro, muy seguro. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Una vez, hermanos, realizada toda la obra, una vez efectuado, hermanos, todo el plan, todo el propósito de Dios, ahora el Señor puede descansar tranquilo, confiado, guardado, entregado, hermanos, encomendado en los brazos de su Padre. Escuche, la muerte a nuestro Salvador no le causó pánico. El enemigo, hermanos, ha sido vencido. El enemigo ha sido derrotado. Ahora la muerte, hermanos, ya no es tan horrenda. Ya no le debemos tener miedo. Ya no es tenebrosa, ya no es oscura. Es nuestro boleto para irnos con nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Con qué confianza, hermanos, Jesús muere. Con qué tranquilidad. No es la angustia, hermanos, del que no sabe a dónde va, sino la tranquilidad, hermanos, de quien sabe quién y qué le espera. Esa es la tranquilidad de los creyentes, hermanos, que mueren en comunión con su Dios. Así estaba nuestro Señor. ¿Con cuánta razón Jesús dijo en capítulo 14 de Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí sabe el camino? Cristo es el camino.
no es Guadalupe, no es María, no es San Martín de Porres, no es Santiago Apóstol, no es la Virgen de San Juan de los Lagos ni la de los Dolores. Es Cristo el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Cristo es el camino, bendito sea el Señor. Amén. La muerte significa para el creyente, hermanos, un mayor beneficio. En la vida terrena nos movemos por fe, caminamos, hermanos, sin poder ver realmente la realidad espiritual en forma visible, hermanos, pero después podremos, hermanos, contemplarlo al Señor cara a cara. Viviremos, hermanos, en la misma presencia de Dios. Por eso es que el Señor, hermanos, estaba tan confiado. Expresiones, hermanos, de amor, de seguridad, aún en un estado agonizante de nuestro bendito Salvador. Las palabras que el Señor nos ha dado, las palabras que el Señor nos dará, siempre serán espíritu y son vida. Bendito sea el Señor. Concluyendo, hermanos, Jesús intercedió ante el Padre Celestial y pidió perdón para todos, y eso también te incluye a ti. No importa cómo hayas venido hoy, hermano, por eso estás aquí, por eso Dios te trajo, porque seguramente hay algo que Dios te tiene que perdonar. Estás perdonado. Esa es la promesa de Dios. Prometió, hermanos, vida eterna al ladrón, y al igual te la está prometiendo a ti y también a mí. Esa es promesa de Dios. Jesús le proveyó cuidado a María y una buena atención para su discípulo amado Juan, como también Él promete proveerte de cuidados especiales y atenciones especiales para ti, si confías en Él. No le debes tener miedo a la vejez, no le debes tener miedo a la soledad, porque el Señor, hermanos, dice en su palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Que gente le tiene miedo a ver cómo va a ser su vejez, y a veces, hermanos, son chantajeados por los hijos o por los nietos, porque ya sienten pasitos en la azotea y piensan que se van a quedar solos. No venda sus convicciones, no tenga miedo. El Señor jamás le va a desamparar. El Señor siempre tendrá cuidado de usted. Jesús proveyó de cuidado a María, y Juan también proveerá de cuidados para usted. Él sufrió por ti y sufrió por mí la carga de nuestros pecados, hasta el extremo de sentirse, hermanos, abandonado por nuestro Dios, por amor a ti. Soportó, hermanos, una abrasadora sed, la sed humana, también la sed divina. Y aún, hermanos, quiero decirle que sigue sufriendo, porque hay personas que no le quieren reconocer, que todavía no le quieren respetar, no saben adorarle, no quieren adorarle, no le reciben en su corazón. Y tal vez tú que me estás oyendo ahora seas uno de ellos. Tú puedes ser uno de ellos. Entregar el Señor su espíritu al Padre, pudo exclamar con una divina firmeza, hermanos, que la obra de salvación, es decir, tu salvación, mi salvación, está consumada. El precio de tu salvación está pagado. Solamente tienes que venir a Él por fe. Ahora solamente tienes que creer en Él, porque Él ya lo pagó. Arrepentirte de todo tu corazón y aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor, como tu dueño, como tu Salvador. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Expresiones de nuestro bendito Salvador, aún en su estado agonizante. Cristo vive. Ciertamente murió, pero ciertamente al tercer día resucitó. Y aquí está entre nosotros el día de hoy. Aquí está entre nosotros el día de hoy.